Olá, les saludo com a paz do Senhor. Como estão? Espero que bendecidos. Estamos de volta com alegria para dar seguimento à programação Carta a los Romanos e estamos adentrando em la parte de número 63. Paz do Senhor, Pastor Osvaldo. Paz del Señor, Pastora Marcia. Gracias a Dios vamos llegando al capítulo 16. Como habíamos mencionado anteriormente, un teólogo dijo que este es uno de los capítulos más importantes del Nuevo Testamento y encontramos muchísimos elementos en el programa anterior a este y hoy vamos a darle continuidad a esta serie de lecciones que estamos dando sobre la carta a los romanos y hoy el 63 programa, 63 horas cátedra sería que gracias a la misericordia de Dios es un logro que estamos consiguiendo comentar todo el capítulo de la carta de Pablo a los romanos, porque esta es una carta muy hermosa, muy enriquecedora, lleno de condimentos para el alma, como se suele decir. Llegamos a la parte de número 63, pero si fuéramos, ¿verdad?, seguir las ramas y profundizar todo el tema para desarrollar, íbamos a alcanzar lo que Fabricio nos dijo, 90 y tantas, ¿verdad? Sí. Dejamos para que las personas que nos acompañen, que desarrollen este material, utilícenlo para poder así hacerlo en mesa redonda, con sus personalidades de estudios, a todos los que guste, ¿verdad? Lo que gusta, los estudios de la palabra de Dios. Esto es un material de aporte para ayuda, para vuestro conocimiento y búsqueda de la verdad que es la palabra de Dios. Y Oscar Cullmann se le atribuye a él este dicho que en teología lo único que hacemos es mendigar sabiduría. Lo que nosotros hacemos, Pastora Marcia, con versículo por versículo, abrir un poquitito la ventanita para que la persona mire. Lo que tiene aquí son más de 60, 70, 80 ventanas por los temas que vamos hablando. Como toda ciencia tiene sus ramificaciones. Por ejemplo, un médico, existe el oculista, el otorrinolaringólogo, el pediatra, en fin, cada ramificación. Y nosotros vamos abriendo cada uno para que Dios en su gracia levante a la gente, cada uno en la especialización o la rama que quiere emprender. Como en el derecho, hay abogados laboralistas, criminalistas, hay civilistas, hay de niñez y adolescencia, en fin, hay algunos que son constitucionalistas y cada cual en el área que va abriéndose. Y aquí nosotros, como hacemos para la iglesia nuestra, ese fue nuestro origen, y esa iglesia del campo, a pesar de que decimos que hoy por la informática, por los medios telemáticos, la gente tiene acceso a mucha información y mucho material. Pero aún así llevamos esta carta a los romanos de manera visual y oral para que tengan una herramienta en la cual trabajar. Y aquí estamos, Pastora Marcia, con la gracia de Dios. Diciendo siempre a las personas que estos materiales es gratuito y está disponible en las redes sociales de Facebook, en la página Asamblea de Dios Paraguayo Oficial, también en YouTube, Estudio 7 ADP. Así mismo. Y bueno, vamos adelante entonces con esto que quedamos en el programa 62 y hoy el 63. Así mismo. Capítulo 16 de Romanos. Nosotros en la edición pasada tuvimos la lectura, ¿verdad?, del capítulo 16, de los versículos 1 hasta el 16, sí, ¿verdad? Y acá mencionaba vos que había muchos saludos de parte de Pablo y fueron como por lo menos 35, ¿verdad? Saludos sí, a las personas que nosotros, que está mencionada dentro del capítulo 16, de los versículos 1 al 16. Bueno, pero nosotros estábamos con un tema bastante gustoso, hablando sobre Pablo y qué decía él de las mujeres en el ministerio, ¿verdad? Sí. Hablamos también acerca de la unidad de la iglesia. Y ahora, pastor, ¿qué se puede decir acerca de esta unidad
¿Y cómo manifiesta esto en la práctica? Sí, para no ser tautológico, dicen la gente, una repetición innecesaria, se puede mirar el 62 para avanzar un poco. En la práctica se manifestaba que la iglesia se reunía en las casas. Nosotros sabemos que el templo cristiano, en donde se concentra toda la liturgia hoy, ya vino a partir del siglo IV con el decreto de tolerancia de Constantino, en el 313 de la era cristiana. Ahora bien, es muy probable que todas estas citas que Pablo habla, que en el capítulo 16, hayan sido iglesias. Por ejemplo, en el versículo 5 dice, saludad también a la iglesia de su casa. Entonces se entiende que en esa casa estaba una iglesia. En el versículo 10 dice, saludad, aprobado a Cristo, saludad a los de la casa de Aristóbulo. O sea que en la casa de Aristóbulo era la iglesia. En el 11 dice otra vez, a los de la casa de Narciso. O sea, se entiende que era allí. En el 14 dice, a los hermanos que están en ellos, ¿verdad? Porque saludad a Herma, Petra y a los hermanos que están, o sea que los hermanos que están congregándose en su casa, ¿verdad? Y el 15 dice a Filólogo, a su hermana santos que están con ellos. O sea, en el sentido que se congrega allí. Y el versículo 23, para adelantar un poquitito, dice, os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. O sea que en la casa de Gallo, que era muy hospedado en su casa, estaba la iglesia. Entonces, en la práctica se manifestaba la hospitalidad porque no se tenía una propiedad, un local propio, como tiene hoy la iglesia, los templos, y los templos cristianos son suntuosos, ¿verdad? Como el mismo Vaticano, allí en el estado de Vaticano, ¿verdad? Que son templos impresionantes. Pero al origen, al inicio, o la iglesia primitiva, no tenía estas dichas, no tenía estos elementos. Depende mucho de cómo uno lo mire. Algunos son pro y otros son contra el templo. Y bueno, eso es lo que podemos decir, que la manifestación de la unidad es que se reunía la iglesia en las casas y se llevaban bien. Eso era muy importante, Pastora Marcia. Gracias. Disculpe. Perdón. Gracias aquí en Paraguay, la unidad de la iglesia interdenominacional es muy fuerte. Hay una institución que trabaja en eso, que es la Asociación de Iglesia Evangélica del Paraguay, y hicieron bien los deberes, como se dice. Gracias a Dios. Qué bien. Y pastor, ¿cómo se determinaban los miembros? ¿Cómo se determinaban los miembros? Bueno, eso es todo un tema, ¿verdad? Porque, bueno, miremos un poquitito. Y pues el miembro es el que tiene una credencial, tiene una iglesia local y todas esas cosas. En esa época no existían esas facilidades, ¿verdad? Y digámosle que es la parte tácita del apóstol Pablo. Es muy difícil suponer una departamentalización de la iglesia, porque hay algunos que quieren homogeneizar a los miembros de la iglesia. Por ejemplo, una iglesia para varones, para hombres, otro para mujeres, otros dirían la iglesia de los esclavos o de los libertos, pero en la iglesia primitiva no se vislumbra esa fracción. No se puede visualizar una iglesia segregada por motivos raciales. Esas cuestiones son para los no conversos. En la iglesia de Cristo, todos tienen su lugar y hay mucho lugar para todos. En la iglesia primitiva se llegó a acusarle como niveladores de la sociedad. Pablo cita en su carta a Filemón a un tal Onésimo, y Onésimo era un esclavo que le había robado a Filemón y que cayó preso y se encontró allá en la prisión con Pablo en Roma, y Pablo le devuelve a su amo, pero ya le dice que no le trate como esclavo sino como hermanos. Pero la historia dice que Onésimo fue obispo de la iglesia, o sea que no fue una barrera. Y la iglesia de hoy, la iglesia moderna, la iglesia actual, la iglesia contextual, debe aprender todo de la palabra de Dios. La heterogeneidad hace la esencia de la iglesia. Así nos reza el Apocalipsis. Cuando Juan dice, vi
cielo nuevo y tierra nueva, y dice que vio gente de toda tribu, de todo color, de toda raza, en fin, vio la variedad de todas esas cosas. La iglesia homogénea, la homogeneidad eclesial es defectuosa, de eso no hay ninguna duda, sin entrar a tallar, discutir el sesgo muy moderno actualmente en ese campo. La iglesia pentecostal es un claro ejemplo muy buena, porque por la fusión del Espíritu Santo, hoy en la iglesia pentecostal hay gente rica, hay gente pobre, hay gente ignorante, hay gente con muchos conocimientos, con muchos títulos. En fin, eso fue abogado por la iglesia antigua, en especial los apóstoles y los padres de la iglesia. Entonces eso es muy importante, pastora Marcia. Muy bien. Acá en el versículo 16 de Carta a los Romanos, capítulo 16, versículo 16, habla una palabra interesante. Dice así: saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Y acá, ¿qué se puede decir del versículo 16? Ósculo santo. ¿Y cómo pudo Pablo hablar por toda la iglesia? Muy bien. Dijimos, pastora Marcia, al comienzo de esto que nosotros abrimos la ventanita, el ósculo santo. Por ejemplo, hay un escritor antiguo, en la década del 80, americano llamado Larry Page, y él escribió un libro un poco voluminoso para la época que trata sobre la misionología. Y él dice que estuvo en un culto en un país europeo de clima frío. Y la criminología que se estudia en el derecho, por ejemplo, dice que el clima influye en nuestro estado de ánimo. Generalmente los crímenes en los lugares calientes, cerca de la playa, son sangrientas, violentas, todas esas cosas. Los de estado frío son más pasionales. En fin, Larry Page dice que estuvo en una iglesia de clima frío, en donde el termómetro baja al 0. Y dice que en una iglesia estuvo y de repente dijo el pastor que la hermana fulana va a cantar un himno, entonar un himno. Y viene la hermana y un silencio sepulcral que ni la mosca vuela, dice que se escuchaba el sonido de su taco cuando caminaba, del silencio. Y ella pasó al frente y tocó solo el piano, una música en el piano. Y cuando terminó el culto, la gente dijo: ¿cómo se manifestó el Señor? ¿Cómo pudo Dios ser tan bueno de que en esa música instrumental Dios estaba en ese momento cuando la hermana cantó? Sentimos su presencia. Este es uno de los cultos más maravillosos, dijeron. Pero de repente Larry Page estuvo en África, donde los africanos no hay templo, al aire libre, a la noche, a la luz natural, por decirlo, o con una lámpara que se improvisa allí, algunas maderas que aquí le llamamos las tacuaras, el bambú largo, y tocando y avanzando, y la gente bailando, pero el culto duró 2, 3, 4 horas. Entonces la gente cuando termina dice: Dios estuvo con nosotros. O sea que la forma en sí no determina la presencia o la profundidad de Dios. Yo sé que los pentecostales somos ruidosos, ¿verdad? Entonces aquí el ósculo santo, como abrimos la ventanita y no queremos entrar en polémicas teológicas o exegéticas, ¿por qué no? Porque van a ser preguntas muy profundas. Karl Barth dice, por ejemplo, que hay que encontrar la palabra dentro de la palabra. Ahí es la discusión de mucha gente si la Biblia contiene la palabra de Dios o la Biblia es la palabra de Dios. Entonces algunos te dicen: no, la Biblia es la palabra de Dios. Y cuando el diablo habla, es la palabra de Dios, es la pregunta, ¿verdad? Entonces hay gente que van ahogándose en vasos de agua. Pero vino una persona que se llama Rudolf Bultmann y él dijo: hay que desmitologizar a la Biblia. Y bueno, ese sí que ya es
otro campo mucho más relevante todavía en el campo de la discusión. Entonces, se entiende la parte cultural porque jamás se da en el imperativo de saludarse con el ósculo santo. El paraguayo es un poco renuente porque te saluda con la mano un poco retrasado. En cambio, la Argentina, hasta en los partidos de fútbol, uno puede ver que cuando ellos van se besan normalmente hombre con hombre. Aquí dice que es más agradable mujer con hombre, pero es fase cultural. Entonces, lo que podemos decir como una introducción de eso y preguntar, ¿es una frase retórica? Creemos que Pablo escribe en forma representativa aquí el versículo 16. Estaba a punto de ir a Jerusalén, recordemos eso, y no perder los detalles contextuales para entregar la ofrenda. Lucas dice que Pablo le acompañó una delegación de Berea, Tesalónica, Derbe, Listra y Éfeso. Y no hay duda que Pablo pone el nombre de ellos, pero cuando trata allá en Roma o en la iglesia aquí, si eran judíos, tenían la costumbre del ósculo santo y sencillamente eso. O sea que no porque está en la Biblia, valga la redundancia, hoy dice vamos a cumplir lo que dice la Escritura y vamos a darnos un ósculo santo, ¿verdad? Porque denigraríamos y distorsionaríamos el sentido original de la palabra de Dios, Pastora Marcia. Entiendo, pastor. Sí. Bueno, saliendo de este tema de ósculo, vamos a hablar un poquito sobre la mujer en la Biblia. ¿Qué podemos decir de la mujer en la Biblia? Y tenemos que tomar, primeramente, Pastora Marcia, me gustaría hablar y leer antes de eso el versículo 7 del capítulo 16. Y hablemos un poquitito de Junia o Junias, como dice la Reina Valera. Bueno, el versículo 7 está escrito: saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Sí, muy bien. Pastora Marcia, me gustaría, esta es la Biblia, voy a mostrar la Biblia de la familia. No hace mucho editó la Sociedad Bíblica. La Sociedad Bíblica tiene a los mejores biblistas, pero a veces por cuestiones culturales también respetan ellos. Pero voy a leer un poco el 16:7 de esa Biblia en Romanos. Romanos 16:7 de esa traducción. Acá está. Acá. Saluden a Andrónico y a Junia, que son judíos como yo, y que estuvieron en la cárcel conmigo. Muy bien. Sí, puede leer todo. Son apóstoles bien conocidos. Son apóstoles bien conocidos. Y llegaron a creer en Cristo antes que yo. Mira que en esta versión de la Biblia de la familia es totalmente distinta a la versión que dice la Reina Valera. Y el programa anterior mostramos estos libros que están a mi derecha que trata sobre las mujeres en el mundo hebreo, en el mundo de los judíos y también de los cristianos. Y son libros de editoras católicas. Pero tanto en el catolicismo como en el protestantismo hay mucho remolino en el vaso de agua en referencia a la mujer, Pastora Marcia. Ahora, para hablar y respetar un poco el derecho intelectual, yo quiero nombrar aquí, antes de hablar todas estas cosas, a un sacerdote argentino. Él se llama Ariel Álvarez Valdés. Y él es un sacerdote católico de nacionalidad argentina. Y él escribió un libro sobre Junia, de donde extraje gran parte de lo que nosotros vamos a hablar. Y a los que nos les gustan leer, hay un debate entre Ariel Álvarez Valdés, argentino, católico, con Yatensi Bonilla, que es un colombiano protestante, pentecostal, un biblista. Y también está un estudioso muy profundo de la escritura y los idiomas originales, un español que se llama Antonio Piñeiro, que escribió un libro fenomenal sobre el Nuevo Testamento.
Entonces estas tres personas tienen un debate que están en las redes, que alguien puede mirar y encontrar algo semejante a lo que nosotros decimos. Pero hay base muy importante. Recordar que Hans Kuhn, por ejemplo, ha tenido, como muchos escritores católicos, inclinación hacia el sacerdocio de la mujer. Cuando subió el Papa Francisco, mucha gente pensaba que él iba a abolir el celibato, que es un dogma, y que iba a abrir apertura al ministerio de la mujer. Ellos tienen el ministerio de la mujer, si decimos así, claro que tiene mucho, pero no tiene el sacerdocio pleno. Como en muchas iglesias evangélicas, a la esposa del pastor le llaman pastora, pero en realidad no lo es solamente nominal. Entonces, Pastora Marcia, este es un tema muy agradable para mi gusto, polémico, controversial y opinable para alguna gente. Pero a nosotros, desde un principio, no tomamos así una corriente teológica, porque las corrientes tienen adversidades, tienen gente que le hacen desviar y serpentean las aguas del río. Eso para que no se seque muy rápido, porque eso hace que le frene un poco, o si no, se descontrolaría las cosas. Ahora, a lo que a nosotros nos interesa, Pastora Marcia, hasta donde llega los límites de nuestra capacidad, porque tengo también acá el idioma griego, el Nuevo Testamento griego, que lo hemos leído muchas veces y tenemos un cierto principio de conocimiento sobre el griego y allí queremos hablar. Entonces, esa introducción es muy importante porque hasta ahora hay mucha gente que resiste a la mujer. Nuestra denominación, tenemos que decir con certeza que en otros tiempos tenía un concepto muy diferente a la mujer. La iglesia que yo represento, donde me convertí, donde yo crecí, yo nunca fui a otra denominación, Pastora Marcia, pero he interactuado con muchas iglesias. Hay iglesias muy lindas con las cuales interactué por años. He sido alumno y profesor de otra denominación, pero siempre he estado aquí. Y en esta Asamblea de Dios Paraguaya, la ADP, en otros tiempos la mujer no podía subir al púlpito. En Brasil tenía que usar sombreros, tenía que usar el famoso rodete, no podía tener el pelo suelto. El pastor, un pastor allá que era de Susano, me dijo en una ocasión que antes tenía que usar las medias largas, en fin, no podía usar aro. Decía en su reglamento ninguna forma mundana, no podía usar una pulsera, algo que brille, peineta que brille, no podía pintarse, usar colorete, cortarse el pelo, pantalón, escotes, en fin, las reglas eran muy, muy grandes, pero uno va evolucionando, o la mejor expresión, uno va creciendo en las escrituras, y lo que importa es qué dice la escritura, porque aquí tenemos dos versiones diferentes en estas dos Biblias abiertas. La Reina Valera de 1960, la que fue de 1569 y 1612, de Cipriano, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, ¿verdad? Entonces, hablaríamos mucho y vamos a ver si nos alcanza este programa, y si no nos alcanza el 64 podemos hablar un poco, Pastora Marcia. Me repetí un poquitito tu pregunta. Bueno, yo dije, ¿Qué podemos decir? ¿qué podemos decir de la mujer en la Biblia, verdad? De la mujer en la Biblia. Pues bien, tomando un poco las ideas del libro de Ariel Álvarez Valdés, nos valemos un poquitito de él, de su ponencia y de su libro. Las Naciones Unidas declararon el Día Internacional de la Mujer. Eso fue el 8 de marzo de 1975. Suena bonito. Como dice Hans Kuhn, se hacen loas a la mujer en el campo teológico muy hermoso, hasta confundirlo en el misterio de la Trinidad, y se hacen poemas muy lindos de exaltación, pero en la realidad la mujer está en un segundo plano. Y
ese Día Internacional fue porque muchas mujeres trabajadoras en 1908, que se celebra, ¿verdad?, el 8 de marzo, 1908 murieron. 129 mujeres murieron, Pastora Marcia, en un incendio en Nueva York, en Cotton, en una fábrica. Y luego de haberse declarado en huelga y luchando por la cuestión laborales, ¿verdad? Porque antes se trabajaba como 18 horas más o menos. Después fue bajando, hoy casi universal las 8 horas. Y la gente dice, pero Jesús no tuvo discípulas. Dice, yo le he escuchado mucho por las redes, y voy a abrir YouTube, hay gente que denigra a la mujer y dice que la mujer no hay ninguna apóstola y no hay ninguna discípula, y va cargando, porque la gente se guía por las traducciones y toda traducción tiene sus límites. Nosotros, por ejemplo, acá hablamos el guaraní y los chistes contados en guaraní al castellanizarlo no tiene ningún sentido, pierde su esencia, y hay cosas del guaraní que es muy difícil traducir al español, y eso pasa muchas veces. Entonces, Ariel Álvarez dice que imaginamos solo apóstol hombre, pero ni a nadie, ni remotamente, imagina que puede haber una apóstola. No, dice ahí, no, ya dice. Y mucho menos decirle que hay una apóstol muy amiga de Pablo y que probablemente haya estado en el capítulo 19 de Hechos con Pablo ahí en Éfeso. Y no solamente eso dice Pablo. Pablo dice que estuvo en la cárcel con ella. Estuvo en la cárcel, ella estuvo con Pablo en la cárcel. Ella estuvo con él en la cárcel, pero por causa de Cristo. Y aquí en Romanos 16, 7 dice Junias con una S. Esa S marca una gran diferencia en el griego, Pastora Marcia. En el griego la letra sigma, y esa S se usa en la primera declinación, tercera sección. Los terminados en az son para los sustantivos, en la cuarta es para los sustantivos masculinos. O sea que si termina una palabra en az, alfa y sigma, entonces es varón, no como el español, ¿verdad? Porque se declinan allí. Entonces, allí no solo, porque acá esta versión más moderna de la Biblia de la Familia habla y dice Junia, no dice Junias. Entonces, allí Pablo dice que hay una mujer considerada apóstol. Y no solamente apóstol, acá dice una expresión, voy a tomar un poquitito de este como traduce, dice esta, estuvieron acá, son apóstoles bien conocidos. Aquí dice que eran bien conocidos, pero originalmente dice Pastora Marcia, bien ensalzada entre los apóstoles. O sea que ella era, no caigamos en la divinidad, pero ella era alabada, ahora tenía buena fama entre los apóstoles. Y aún más, el original, en el griego, sobresale sobre los demás apóstoles. Y eso a más de uno no le gusta. Pero como decimos, ¿qué culpa tengo yo si así está en la Escritura? Allí viene la dificultad. Y su nombre ha provocado Junia. Hay una novela de un libro que se llama Junia, muy hermosa. Provocó mucha discusión por siglos. Desde aquella época que Pablo escribió, después del 50, hasta el día de hoy, siguen mucha gente discutiendo y diciendo que Junia es un hombre. Pero por eso le ponen Junias. Entonces, los teólogos limitados, los que hacen teología sin conocer el idioma originales, tropiezan con esto. Pero cuando te vas a un biblista, sea católico como Ariel Álvarez o Yatensi Bonilla, protestante, pentecostal, ellos no tienen ninguna dificultad. El libro de Ariel Álvarez pueden comprar y leerlo. No lo digo yo, un católico. Y es un conocedor de los idiomas originales porque
pasó por seminarios y un sacerdote estudia entre 8, 10, 12 y 8 con especializaciones toda la vida, ¿verdad? Entonces, para muchos, Junia es el nombre de un varón. En efecto, la palabra griega, Junia, traducen como Junias, varias Biblias. Si ve, en el idioma español hay como 50 versiones de la Biblia de Pastora Marcia, y muy escasos son los que traducen como debe ser, como dice el original. Le agregan la S y con eso cambian de sexo, de femenino a masculino, sin la famosa operación que hoy está muy en boga, Pastora Marcia. Entonces, debería ser, alguno dice, el abreviado de juniano, que debería ser Junias, juniano, pero no está por ahí, Pastora Marcia. Infelizmente, ¿verdad? Parte de las traducciones tenemos también los problemas del machismo, ¿verdad? Que casi no se mencionaba las mujeres. Sí. Entonces, complicado. Sí. Pero entonces, pastor, quiere decir que el problema no es tanto en la Biblia, entonces. Sí, el problema está en las traducciones. El problema está en la historia, insertado. Porque si algo no se corrige, el mal pervive y perdura a través del tiempo. La palabra griega no hay hoy día cómo confundirse. Nosotros vamos a llegar allá, vamos. ¿Cómo era que dice la música ese que tanto te gusta? Despacito, dice. Entonces, vamos despacito, porque estamos tocando mucha sensibilidad de muchos ministerios, porque mucha iglesia evangélica no permite, y si de repente una mujer queda como principal, dice, la mujer no puede ser cabeza, te dice, y te ataca por ese lado. O te citan textos, que nosotros no queremos salir de Romanos, pero te citan textos de otros libros de la Biblia. Y bueno, eso es lo que podemos decir. No es un problema bíblico, es un problema teológico, Pastora Marcia. Es un problema que se discutió en el tiempo. Es un problema de traducción. Ya. Y hablando de griego, ¿cómo se puede definir Sí. en el griego si Junia es un nombre masculino o femenino? Muy bien. Hoy día nosotros tenemos, ¿cómo decirte? Los acentos que distinguen a un idioma. El acento te puede dar otro sentido totalmente diferente. Voy a usarte el guaraní, que es conocido aquí en Paraguay. La palabra aba, por ejemplo. Aba es pelo, se aba es. Hay quien dice, corté el pelo. Pero abá, si uno lo acentúa la última A, abá es el pueblo originario, como dice la gente hoy, el aborigen. Abá es también un testarudo, un mal genio. Y abá puede ser verbo también. Abá me mudé lejos. Entonces el acento... ¿Cómo entender los extranjeros eso? El acento marca la diferencia. Para el que conoce la lengua, no hay cómo perderse. No hay cómo. Y si usted dice A, le pone un circunflejo encima del A y da una pausa en la lengua, va, A va. Entonces es transmutación del alma. A, pues, desde mi alma te amo, dice en guaraní. Entonces, los acentos marcan la diferencia, pero se nota bien en la pronunciación también, porque el guaraní no tenía escritura. El aborigen nativo aquí de esta región, ellos no dejaron para la lectoescritura, porque el guaraní es una lengua muy vocálico y onomatopéyico que va imitando el sonido de la naturaleza. Por eso se puede decir panará, pereré, pirirí, pororó, pururú, y todo tiene sentido, pero es réplica del sonido de la naturaleza. Y en ese sentido, el griego aparece ioniam, sería la I, la O, la U, la N, la I, la A y la N si transliteramos
el griego, el vocablo, el vocablo griego. Ahora, con acento agudo o circunflejo. Entonces eso va a determinar si Junia era hombre o era mujer, si era Junia o es Junias. Y en el siglo I los acentos pintados no existían en los originales. Cuando se escribió la Biblia, así como recordará, lo hacemos por información bíblica. El hebreo se escribió solamente con consonantes, no tenían vocales. Y se escribe de derecha a izquierda porque los escritos cuneiformes que tenía que tallar mayormente son diestras la gente. Entonces es más fácil correr hacia acá que agarrar al revés y escribirlo acá. Es más complicado. Pero con el correr del tiempo en la era cristiana, a partir del siglo V, los masoretas, que se llaman los que pusieron, son estudiosos de la Biblia, que colocaron vocal a la escritura hebraica, terminó en el siglo X. Entonces, si no había luego vocal, menos iba a haber acento. Estamos hablando del idioma hebreo porque antiguamente no existía una real academia de la lengua hebrea. No existía una real academia de la lengua griega. El jónico hablaba de una forma, el dórico de otra forma, el griego ático es de otra forma. En fin, cada uno tenía, llamémosle así, su corriente y que una misma palabra tal vez en otro lugar significaba otra cosa, como ocurre en el idioma español o castellano, ¿verdad? Cuando yo vivía acá y fui a vivir en Quito, hay muchas cosas que acá se toma como grosería, como palabrotas, allá se dice normalmente. Y muchas cosas de lo que nosotros decimos normalmente allá es una tremenda grosería. Y estamos hablando de la misma lengua española, o sea que en cada región se le da un sentido. Pero a partir del siglo VIII, Pastora Marcia, y el siglo IX de la era cristiana, se comenzó a usar los acentos pintados, por decirlo, no tácitamente. Entonces, por eso no significa que nosotros digamos, entonces ya es imposible averiguarlo. ¿Y cómo vos crees entonces que Génesis 1 dice, en el principio, Bereshit, Dios, Elohim, creó, vará, dice? ¿Cómo? Porque si eso llevó más tiempo, si algunos creen que Moisés escribió el Pentateuco en el Sinaí, estamos hablando de 1500 años antes de Cristo, y hasta Cristo no tenía vocal, y después en el siglo X, o sea que 10.000 años después, 11.000 años después, 11.500 años después se le puso vocal. ¿Y cómo sabe que esa es la vocal? ¿Cómo sabe que tiene acento ahí, verdad? O sea que Dios en su gracia dejó para que eso nosotros tengamos la pasión y el amor por la Escritura para estudiarlo. Porque el perezoso, dice el león, está afuera y no sale a trabajar. Así dice el proverbio. Pero a partir del siglo 8 y 9 aparecen en la Biblia, ¿verdad?, pintados. Y bueno, entonces a partir de hoy ya tenemos los acentos. En griego son 3 acentos. Así, así y así, por decirlo. Entonces, todas las lenguas antiguas a las que fue traducida, romanos, el latín, el copto, el sirio, en fin, otros, todos sin excepción, estamos hablando de la antigüedad, todos los que tradujeron esta Biblia, la Vulgata latina, el copto, en el siriaco y todas otras sin excepción, ¿qué dicen? Dicen que traducen el capítulo 16, versículo 7, la esposa de Andrónico como una mujer. Ese es un elemento muy importante. Y lo transcriben todos de la forma femenina, porque así lo entendieron en la antigüedad. Y no solo eso, lo que estudian la patriología, lo que estudian a los padres de la iglesia, todos unánimes, dijeron que Junia es una mujer. Entonces,
Se tiene también un papiro, Pastora Marcia, lo que estudian la papirología, como mi ex profesor Yatensi Bonilla, el manuscrito más antiguo de romano. O sea, esto lo escribió Pablo y como eran perecibles muy rápido, se empezaron a copiar. Y una de las copias más antiguas que se tiene de romano es el papiro 46, que cualquiera hoy puede, como dice la gente, buscar de forma telemática. Y ese papiro es del año 180, no es muy lejano de una forma para decirle, pero el autor de ese, llamémosle de este papiro, cuando llega a Romanos 16:7, escribió Julia, no Junia. Entonces uno va a decir, pero entonces ¿cuál es la verdad? Escribió Julia porque está pensando que la que está allí es una mujer, porque no escribió Julio. Entonces hay uno, y casi todos, porque siempre hay un güey corneta y siempre hay un Judas por medio, casi todos los santos padres, escritores antiguos, casi todo, Pastora Marcia, dijeron que Junia es una mujer. Bien. Pastor, ¿puede nos explicar un poquito sobre el significado del vómito del diablo? Muy bien. Excelente esa pregunta. Pero te voy a citar algunos padres primero de la iglesia. Tengo anotados sus nombres aquí. Por ejemplo, Orígenes, que estaba en Alejandría, sur de norte de África, y en el siglo III, Orígenes escribió sobre Junia, y le escribió de forma femenina. Se refirió a Junia de manera femenina. Hay un padre de la iglesia llamado Juan Crisóstomo, y obispo de Constantinopla. Se le conocía como Boca de Oro, ¿verdad? Y un día, Juan Crisóstomo, Pastora Marcia, estaba predicando en la catedral sobre Romano, obispo de Constantinopla, la ciudad de Constantino, la antigua Bizancio y la actual Estambul, muy cerca donde se dio el primer concilio ecuménico del 325 de Nicea. Y allí predicando, de repente él predicando, y gracias por la información al doctor Ariel Álvarez Valdés, y dice que cuando él estaba predicando, se conmovió de repente. O sea, se emocionó, decimos nosotros ahora. Y entre sollozo y mucha carga de emoción, dijo, ser apóstol es algo grande, pero ensalzada, exaltada entre los apóstoles. ¡Qué extraordinaria alabanza significa eso!, dijo. Y le emocionó. Y utilizó la palabra en las traducciones, ¿verdad? ¡Caramba! Aquella mujer debió haber tenido una gran personalidad para recibir el título de apóstol y aún más del apóstol Pablo. Así dijo en una prédica. Y luego hay una larga lista que nos da en su libro el doctor Ariel, Pastora Marcia, de gentes que dijeron que Junia es una mujer. Tenemos a San Rufino, San Jerónimo, Teodoreto de Ciro, Ecumenio, Juan Damasceno, Jaimón Rabano Mauro, Lanfranco de Beck, Acto de Vercelli, Lombardo, en fin, San Bruno, Teofilacto, Pedro Abelardo, Pedro Lombardo, son personajes importantísimos en la historia del cristianismo. Y todos ellos afirmaron, sin dudar, porque en ese momento nadie estaba dudando, de que el ilustre apóstol, elogiada por Pablo, era una mujer. Pero como tu pregunta viene de algo histórico, Pastora Marcia, que es el vómito del diablo, sí, y ojalá que no haya gente moderna con ese vómito. Hay gente que dice que el diablo viene como ángel de luz y ahora viene como pastora. Qué bárbaro. Entonces,
hay una voz discordante en la historia que no aceptó todo esto que estamos diciendo. Y a lo largo de todos los del tiempo, él apareció en el siglo IV y se llamó Epifanio de Salamina. Acuérdense que Pablo vino de Antioquía, Siria, a Salamina, después a Seleucia. Y bueno, el único que afirmó que Junia era varón. Y llegó él a ser obispo de Apamea, allí en Siria. Fue un obispo, Epifanio de Salamina. Pero él dice que Junia es varón. Ahora, miremos un poquito más a esta persona o este personaje de la historia. Los biblistas creen, afirman, estamos hablando no de teólogos, de biblistas, consideran muy poco creíble y muy poco seria las palabras de Epifanio. Dice que no podemos tomarle a Epifanio como referencia. Por ejemplo, yo predico la palabra y digo el apóstol Pablo, pero yo no le menciono a Sabelio, por ejemplo, porque Sabelio en el concilio de Nicea negaba la Trinidad. Entonces yo no puedo tenerle a Sabelio como un referente. Y Epifanio también escribe Pastora Marcia, que en ese Hecho 18:2 que nosotros mencionamos, a Priscila y Aquila, que dijimos en el programa 62, que siempre se escribe Priscila y Aquila, nunca antecede Aquila y a Priscila. Pero en ese capítulo 18, versículo 2, donde aparece el emperador Claudio, que expulsó a los judíos, allí se consideran que era una pareja porque siempre se los menciona juntos. Pero Epifanio de Salamina dice que esta Priscila de Hechos 18:2 es también un varón. Él dice así. ¿Y por qué es famoso en su misoginia? Como dicen, no sé si ese vocablo es muy moderna, pero está muy en boga la misoginia. Él escribió un libro, Pastora Marcia, llamada, que ahora se puede bajar por internet, que se llama Panarión. Y este padre de la iglesia escribió frases como esto: las mujeres verdaderamente son una raza débil, poco fiable y de inteligencia mediocre. Así dijo Epifanio de Salamina. Lastimosamente hay muchos partidarios de Epifanio, los epifanistas. Y dice Epifanio, el diablo sabe cómo vomitar ridiculeces a través de las mujeres. Dice. Así en su libro, dice. En su libro que mencionamos, Panarión. Y la mujer se descarría fácilmente, dice, y es débil y poco sensata. Dice. O sea que para ella la inteligencia de la mujer tenía límite. Entonces, Epifanio de Salamina es conocida en la historia por su misoginia. No le quiere a las mujeres. Y resulta lógico que un escritor como Epifanio, con ideas tan negativas hacia el sexo femenino, buscara evitar por todos los medios posibles, teológica, cultural o lo que sea, que una mujer estuviera incluida entre los apóstoles. Esa historia parece muy contextual con muchas denominaciones también. ¿Por qué no? Y por eso el testimonio de Epifanio, dice Ariel Álvarez Valdés, debemos dejarlo de lado, porque no vale la pena. No. Y no solo eso dice Ariel Álvarez Valdés, debemos condenarlo con el debido rigor. O sea que tenemos que ser jueces y condenar las ideas de Epifanio. Todos los padres de la iglesia, hasta la Edad Media, decían que Junia era una mujer. Crisóstomo se emocionó, se le cortó la voz en plena homilía allá en Constantinopla, y de repente se sintió feliz porque el apóstol Pablo le llamó apóstol. Aquí vuelvo a leer
para quedar hasta aquí el versículo 7 de la Biblia de la familia. Saluden a Andrónico y a Junia, que son judíos como yo, que estuvieron en la cárcel conmigo. Son apóstoles bien conocidos y llegaron a creer en Cristo antes que yo. Otras traducciones dicen, son apóstoles bien ensalzados. Muy bien. E bueno, pastor, Sim. salindo um pouco deste tema de diablo, vamos para o idioma griego. ¿Por qué es tan complejo el idioma griego? Y nosotros tenemos al idioma griego como una lengua antigua, ¿verdad? Los griegos hablan hasta ahora, si usted mira los caracteres, Atenas, va a encontrar ahí la alfa, la teta y todas esas cosas. No es que sea tan difícil, pero es complejo porque son lenguas antiguas. Como dijimos, ellos no tenían una academia, pero los problemas se acercan. En el siglo VIII, la novedad vino en la lengua griega con los acentos. Entonces, ¿con qué nos encontramos? ¿Será que los acentos van a distinguir a Junia como varón o como mujer? Entonces, a partir del siglo VIII empiezan a poner sobre el nombre de Ionian el acento propio de un nombre femenino. Porque si hoy leyéramos en el griego, Junia sería un sustantivo de la primera declinación, primera sección, caso nominativo singular, precedida por la iota al alfa. Sería mujer, pero si le colocan Junias, allí ya sería de la cuarta sección para los sustantivos masculinos, como Neanías, el joven. Entonces, Junia sigue considerándose hasta el siglo VIII mujer, no hay duda. Los apóstoles, los padres de la iglesia, salvo de este primo tuyo que te mencioné, a Epifanio de Salamina, decía otra cosa él, pero no se puede tomar en cuenta. Pero el tiempo pasa, pastora Marcia, y en el siglo XIII, decimotercer siglo, empiezan a surgir las primeras dudas, rompiendo con la patrística, y eso es peligroso. Las herejías son sutiles. El diablo viene ciertamente como ángel de luz. El camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Y un teólogo llamado Egidio, que es justamente porque me equivoqué recién, Egidio de Roma, otro hombre ya no Epifanio del siglo IV, Epifanio de Salamina, sino ahora Egidio de Roma, se convirtió en el primero en afirmar, después de que hayan los acentos en el siglo VIII, 9, 10, 11, 12, 13. Ahí afirma que Junia era un varón y empezó a llamarla Junias. Y Egidio no se basaba en ningún fundamento, en ninguna prueba. Como dice Couture, el gran jurista uruguayo, probar es vencer. Si usted prueba, usted va a vencer. Pero no tenía ninguna prueba, pastora Marcia. Nosotros ya estamos dando prueba escrituraria, bíblica, gramatical del griego, de la patrística, que no hay duda que Junia era mujer, además de apóstol. Pero Egidio no. Su única explicación fue que una mujer no puede ser apóstol. Hoy vas a escuchar a mucha gente por las redes decir, una mujer bíblicamente no puede ser pastor. Pero ¿en qué se basa? ¿En qué fundamenta? Y te va a citar la Reina Valera u otras traducciones en donde se hacen esos cuestionamientos y limitaciones sin siquiera hacer una investigación exegética. Entonces, allí viene el problema. Por tanto, Junia tiene que ser varón, dijo. Y ese argumento sostenido hasta el día de hoy por muchas personas y por muchas iglesias, pastora Marcia. Y bueno, ese es el caso de
de junio. No sé cómo estamos con nuestro director técnico acá, que cada rato me muestra su reloj, no sé qué significa eso. Hace poco él mostró un 3 a una persona de 3 días, le dijo. Las mujeres astutas. Entonces, las mujeres. Entonces, recapitulando un poco, pastora, porque hay todavía tela que cortar aquí en este tema que está más apasionante, como dijo Fabricio, más apasionante. Más apasionante que un viaje a la luna. Un viaje a la luna. ¿Imaginar? Es como viajar en el Apolo 11, ¿verdad? Lo importante, pastora Marcia, es recalcar aquí que nosotros no queremos forzar puertas de ninguna denominación, de ninguna iglesia, si ellos quieren continuar con su tradición, porque generalmente la iglesia evangélica dice que no tiene tradición, pero a veces eso es muy tácito, porque a veces la tradición pesa más que la palabra de Dios, y allí como evangélicos tenemos ciertas dificultades, porque esta es una balanza donde el peso que la mujer no puede ejercer el ministerio pastoral pesa mucho en mucha gente, porque yo he ido acá en una iglesia para inaugurar y cuando me subí al púlpito encontré un pequeño púlpito abajo. Ahí cuando yo pregunté, me dijo, porque el pastor no permite que la mujer suba al púlpito. Era para eso. Entonces, eso está muy instaurado en la psiquis, porque el conflicto interno no resuelto de mucha gente, hablando exegéticamente, allí están presentes. Y nosotros no lo hacemos con crítica, bastante problemas luego ya tenemos internamente para meternos en problemas ajenos, pero sí, como Pablo dice, yo no he rehuido de deciros toda la verdad. Allí está la escritura, allí están varios autores, acá mismo hay como 5 o 6 escritoras del hebraico, del hebreo, está aquí sobre el griego y mucha gente que está haciendo ciencia sobre eso, y las mujeres. Así que, para terminar, pastora Marcia, ¿por qué no oramos un poco por esas mujeres que Dios ha llamado al ministerio? Pero a veces su propia iglesia es el palo que no le permite desarrollar el don y el talento que Dios le ha entregado. Amém. Padre bendito, estamos ante tu presencia, Senhor, agradecidos por tu palavra, que viene, Senhor, a nosso encontro e viene, Senhor, a dar ânimo para que podamos seguir adelante. Tu eres, Senhor, el dador de la vida, lo que ha llamado a cada uno, Senhor, con sus talentos, con sus dones, Senhor. E te pedimos neste dia que tu, com tu misericórdia, através de tu Santo Espírito, pueda alumbrar su mente, sus corazones, e que pueda ter, Senhor, mais apertura para que tu nome venga a ser glorificado em todo lo que pueda actuar sus siervas, Senhor, porque tu has llamado e capacitado com tus dones para que podamos, Senhor, frutificar, sermos, Senhor, este árbol que podamos dar frutos em donde quer que estemos plantados e donde estemos, Senhor, que seja uma glorificação e que tu nome venga a ser exaltado em todas as coisas que realizamos. Em tu nome, Senhor, te pedimos a bendição sobre cada um de los pastores e pastoras, todas as mulheres e homens, Senhor, que têm por adelante um compromisso de levar tu reino sobre a terra. Em nome de Jesus. Amém. Amém.